Minutos nos separan de las 10 de la mañana. Recibimos al secretario general de la UNACEF, Adrián Bringa, en esta mañana de Arriba Gente. Adrián, bienvenido, buen día. Buenos días, muchas gracias. Buen día. Hace pocos días atrás hablábamos sobre los índices en siniestralidad, fundamentalmente lo que tiene que ver con los peatones, y una preocupación que a la luz de las estadísticas saltó a partir de que la mayor parte de las muertes se dan en personas de la tercera edad, en los adultos mayores. Esto motivó que la Unidad Nacional de Seguridad Vial y por su parte también el Banco de Previsión Social, el BPS, se abocaran a una campaña, bueno, justamente para tratar de evitar que sigan siendo la población más vulnerable estos peatones mayores de 60. ¿Cuáles son los números estadísticos que fueron los que determinaron la preocupación de UNACEF y del BPS en este caso? Bueno, los números a lo largo de los últimos 3 años nos venían indicando esa tendencia. Cuando cerrábamos cada periodo, o sea, cada año, nos indicaba que iba en aumento. Entonces, por ejemplo, al término del 2015, la franja mayor de 70 años es la franja con más fallecidos dentro del total del 2015. O sea, estaba casi en un 18, un 17,8%. Pero si vamos solo a los peatones, y tomamos el rango etario mayor de 60 años, son el 53%. Entonces, bueno, nosotros eso nos dio un toque de alerta, que teníamos que hacer algo, y bueno, en la búsqueda de soluciones fue que pensamos en buscar un aliado estratégico, y fue así que recurrimos al Banco de Previsión Social para generar contenidos, campañas, trabajos en conjunto de forma transversal para poder llegar a esta población. Y es así que sale esta campaña. Bien, pero Adrián, hay una cosa que no sé si los números o los análisis que de los números surgen se puede determinar que no puedo terminar de entender. Es decir, la cantidad de personas mayores que fallecen o que son atropelladas en los siniestros de tránsito ha ido en aumento. ¿Y esto a qué se debe? ¿A una mayor velocidad que se traduce en el tránsito? Es decir, porque, a ver, personas, adultos mayores y personas de la tercera edad hubo siempre. ¿Por qué esto que ustedes ponen el ojo de decir en los últimos 3 años ha ido en aumento? ¿A qué puede deberse? En una de las recomendaciones que hacemos junto con el Banco de Previsión Social es hacerle ver al adulto mayor que el parque automotor se ha incrementado. No digo que la ciudad esté saturada, pero hay más usuarios de la vía pública, se está compartiendo más, y bueno, estamos más expuestos al peligro, hay una mayor exposición al peligro, y eso a veces produce estas circunstancias. Es obvio, inclusive lo aconseja el Banco de Previsión Social en estos trabajos que están haciendo con los adultos mayores, que uno con el paso de los años disminuye sus percepciones del entorno, ¿no? Disminuye la visión, la capacidad de oír. Entonces se arma como un combo que es el que hace que tengamos los números que hoy tenemos. Y es por eso que decidimos salir con algo para minimizar esa cifra, ¿no? Bien. Claro, y hay situaciones también donde justamente considerando todas estas limitantes que puede llegar a tener el adulto mayor, falta de reflejo, una buena percepción del riesgo en muchos casos, a veces decís, pero señora, señor, ¿por qué está cruzando acá 20 metros del semáforo que lo tiene ahí nada más? Esa es una de las recomendaciones que hacemos vamos a hacer un repaso de las recomendaciones. Ahí está, en el díptico que el BPS estuvo de acuerdo. Nosotros en realidad lo que hicimos es aportar los datos, las cifras y lo técnico, y el BPS, digamos, es el que nos ayudó a cómo aterrizar eso, porque saben más cómo llegarle a esa población, y son con la que trabajan a diario, ¿no? Entonces, bueno, era un poco como decía, la idea es que en las recomendaciones es si tenés hacer un uso correcto de la vía pública, y o sea, cruzar en los lugares adecuados para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si hay un semáforo, hacerlo un semáforo. Si tienes una cebra, hacerlo una cebra. Pero si no tienes ninguna de las dos cosas, igual hacerlo una esquina, que es el ámbito natural para hacer. No cruzar en diagonal, por ejemplo. Donde está el cruce peatonal en la esquina, aunque no exista el semáforo. Aunque no exista el semáforo, está el cruce peatonal. Ojo, estas recomendaciones, si bien se las estamos haciendo al adulto mayor, caben para todo el mundo, para todo el mundo, ¿no? Y a veces uno, cuando estábamos elaborando el material, ¿no? A veces uno se ponía a pensar y dice, pero es tan básico esto que estamos diciendo. Pero justamente cuando se entra a desatender lo básico y lo que parece de perogrullo es cuando
nos enfrentamos a las situaciones que después tenemos que lamentar. Entonces, por ejemplo, si se hace uso de una vía en la cual no hay, como puede ser una carretera o un camino donde no hay vereda, hacerlo en el sentido contrario que circula el tránsito. Claro. ¿No? Si es de noche, en esos casos usar ropa clara. Todo ese tipo, no cruzar la calle hablando por celular, todo ese tipo de cosas. Entonces, aparte de ese material gráfico, que es una herramienta más, el material gráfico por sí solo no va a lograr nada. Claro. Entonces es que un grupo técnico de la UNACEF va a trabajar con los facilitadores que tiene el Banco de Previsión Social, que trabajan en los complejos habitacionales del BPS, que son unos 7.000 personas creo que viven en esos complejos habitacionales. Entonces, en ese trabajo en conjunto entre técnicos de UNACEF y los facilitadores del BPS, esos facilitadores después son los que van a trabajar durante todo el año con los jubilados que viven en ese en ese complejo habitacional. Pero a su vez la Asociación de Jubilados de todo el país, o NAJPU por ejemplo, también va a estar haciendo sus trabajos en los lugares en donde hay jubilados pero no viven en complejos habitacionales agrupados. Nosotros estábamos mirando, en 2015 fueron 83 las personas que murieron en total mientras caminaban por la calle. De allí es donde recién Adrián nos daba la cifra de que el 53% de estas personas eran mayores de 60 años. Y en lo que va de este año 2016, ya los siniestros de tránsito le costaron la vida a 51 peatones. De todas maneras, si bien uno nota allí, y es claro lo que ustedes dicen, que las personas mayores de 60 años son las que tienen la mayor cantidad de accidentes, igualmente la siniestralidad de personas que han sido atropelladas transitando por la calle es muy alta, aún tomando en cuenta las otras personas, las que son menores de 60 años. Uno ha visto en la calle, que obviamente se ve de todo, más de una vez algún adulto mayor cruzando tal vez de forma temeraria, pero también ha visto, y creo que es lo más, por lo menos es lo que me sucede a mí, conducir de forma temeraria. ¿A qué me refiero? Una cercanía a los cordones en inmediaciones de paradas de ómnibus, donde uno sabe que siempre va a haber una persona mayor que de repente tiene la tendencia a ver si el ómnibus está viniendo, ¿verdad? Y hace ese pequeño movimiento que, bueno, no siempre puede ser evitado por el vehículo, justamente por esa imprudencia. Entonces digo, más allá de la campaña que va dirigida hacia que el adulto mayor se proteja, puede haber también algún tipo de, ¿cómo decirlo?, de recomendación particular para el conductor para evitar determinado tipo de maniobras que me parece que son, por lo menos en las noticias que damos nosotros policiales, generalmente el atropellamiento del siniestro que damos de alguna persona mayor se da en el borde de la vereda o a muy pocos metros, es decir, son pocas las veces que hablamos de atropellamiento franco, por ejemplo, en una ruta. ¿Se puede pensar también en algo que sea para Bueno, eso está dentro de todo el trabajo que venimos realizando a diario. Por ejemplo, lo que nosotros nos enfocamos en esta campaña era no en demonizar al adulto mayor como que es el responsable de todo lo que pasa. Lo mismo hicimos cuando hicimos la campaña sobre las motos. La moto por sí sola no mata a nadie ni atropella a nadie. Claro, pero en el caso de las motos hay por lo menos una manera de identificarla, o se pretendió que hubiera una manera de identificarla, hay una protección que tiene que ver con el casco. Digo, como que me parece que de alguna manera están más protegidos. Acá el adulto mayor queda... Prácticamente la protección se la tiene que generar él mismo con su conducta. No, claro, a ver, por eso hablamos de usuarios vulnerables. No solo el adulto mayor, el peatón, el paragolpe es uno mismo, claro. Es como el ciclista. Pero volviendo a la pregunta inicial, o sea, nosotros no tratamos, como decía recién, de endemonizar ni al adulto mayor, ni en su caso como fue el motociclista, ni al ciclista. Se comparte la vía pública. No solo está en lo que yo hago para que no me pase nada, sino que tengo que hacer también para que yo con mis conductas no genere un siniestro o perjudique a otro. Entonces, en eso ya entramos todos, entramos los peatones. Claro. Nosotros estamos trabajando con un grupo de ciclistas en masa crítica, porque la explosión del uso de la bicicleta se está dando. Aparte se está potenciando por parte del gobierno el uso. Sí, se está fomentando. Se está fomentando. Exactamente. Entonces,
A veces en esa discusión sana que tenemos les decimos, es verdad, los ómnibus a veces se les tiran encima, los otros también, pero ustedes también a veces van haciendo zigzag por la vía pública. Entonces, cuando uno trabaja en este tema, en esta población específica, trata de concientizar a esta población de lo que tiene que hacer ella. Ahora, eso no quita que todos los demás no tomemos conciencia de que mis acciones, de repente yo me estoy salvaguardando yo, pero estoy perjudicando al otro. Antes de cerrar, no te despediste. Hablábamos recién de la cantidad de víctimas de peatones embestidos y particularmente la franja etaria considerada como adultos mayores que vos cortabas ahí en una edad determinada. ¿También ha aumentado la cantidad de lesionados? Porque particularmente conozco varios casos de personas que han sufrido, adultos mayores que han sufrido accidentes de tránsito, que no han fallecido, pero que han quedado con secuelas complicadas, complejas realmente, y que en el caso de un joven muchas veces es más factible la recuperación o la rehabilitación que una persona de 70, de 80 años. A ver, el número total de lesionados en el país viene bajando. Vamos a andar en unos 3.000 y algo por debajo el total, ¿no?, de lo que fue el año pasado. En adultos también está bajando, así como está bajando este año con respecto al año pasado los fallecidos. Todo eso es alentador, está bueno, pero no es... estamos lejos de lograr lo medianamente aceptable, porque estamos hablando de lesiones y de vidas, no hay nada aceptable en eso. No, obviamente. Pero en cifras mundiales todavía estamos como que a mitad de camino para llegar a lo medianamente aceptable. Con mucho trabajo por hacer. Adrián Bringa, secretario general de la UNICEF, estuvo con nosotros estos minutos hablando de esta campaña, en este caso guiada particularmente a los adultos mayores con el apoyo del Banco de Previsión Social. Muchísimas